Yo me voy muy satisfecha, muy contenta. Creo que hay una frase que se dice, pero que a veces es una frase hueca, pero en mi caso no lo es. En mi caso no lo es porque lo creo sinceramente. Yo creo que yo sí me retiro con la satisfacción del deber cumplido. Esta frase a veces es hueca. En mi caso no lo es. En mi caso creo que es puntual. La ministra Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se licenció con honores en 1970 con la tesis Una revolución en la interpretación del derecho. La vida profesional de la ministra Sánchez Cordero ha estado marcada tanto por la tenacidad como por el éxito, lo que le ha dado grandes satisfacciones. Tras dedicarse a labores académicas y administrativas dentro de la universidad, Olga Sánchez Cordero decidió seguir los pasos de su padre y en 1984 se convirtió en la primera notaria pública del Distrito Federal, abriendo camino para las mujeres. Nosotros los que llegamos en primeras ocasiones a alguna situación, alguna posición, como puede ser, eso sí, la primera mujer notaria en el Distrito Federal, en la historia del notariado del Distrito Federal, lo que sí te puedo decir es que tenemos una responsabilidad de que no seamos las primeras y únicas. Tenemos que ser las primeras, si fuimos las primeras, tenemos que empujar a muchísimas más atrás de nosotros. No podemos negar que sigue habiendo techos de cristal y que sigue habiendo una gran barrera para que las mujeres accedan a situaciones de poder a pesar de las reformas constitucionales. Su capacidad y desempeño profesional llevaron a la ministra Sánchez Cordero a convertirse en magistrada numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en 1995 el Senado de la República la designó ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrita a la primera sala civil y penal. Me tomó mucho trabajo. Me tomó muchos años, más de los que yo hubiera querido, consolidarme como tal, creerme como tal, sentirme como tal, como una jueza constitucional del más alto tribunal del país. Y toma tiempo, toma mucho tiempo, cuando menos me tomó a mí mucho tiempo. Han sido casi 21 años. Recuerdo recientemente una sesión de la segunda sala en donde me invitaron a integrarla, precisamente por la ausencia del ministro Sergio Valls. Su lamentable fallecimiento de mi gran compañero, amigo, entrañable. Integré la sala un día 27 de enero. Y curiosamente me tocó sentarme junto al ministro Juan Silva Mesa. Y el ministro me preguntó, ¿sabes qué día es hoy? Y le dije, sí, el día que protestamos en el Senado de la República como ministros de la Suprema Corte. Y me dice, creo que solamente para ti y para mí no pasa desapercibida la fecha. Y dije, pues es que somos los únicos que la conocemos. Pero claro que para cada uno de nosotros es muy importante la fecha en que protestamos en el Senado de la República la alta investidura, la honorable Cámara de Senadores, protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución y obviamente las leyes que emanarán de ella. Durante la novena y la 10ª épocas de la Suprema Corte de Justicia, los ministros de la primera sala se enfocaron en temas relacionados con los derechos humanos y provocaron una profunda transformación en la impartición de justicia. Y la ministra Sánchez Cordero fue parte de este cambio. Toda una historia que se ha escrito
dos épocas, la novena y la décima, reformas constitucionales importantísimas, un nuevo paradigma de derechos humanos, un parteaguas en la historia de los derechos en este país, una nueva ley de amparo. Todo esto lo hemos vivido. Creo que la Corte a la que yo ingresé en el año de 95, y más allá, la Corte de la octava época y esta Corte de la décima época, y esta Corte de avanzada, esta Corte progresista, esta Corte que ve los derechos como parte importante en los proyectos de sentencia, creo que es una Corte muy diferente. Yo esperaría que esta Corte que yo abandono, esperaría que continuara. La ministra Sánchez Cordero atrajo juicios de amparo y encaminó gran parte de su trabajo en la defensa de los derechos de la mujer y los niños. Uno de los primeros casos a los que tuvo que hacer frente estuvo relacionado con el caso Fobaproa. Uno de los casos que me han marcado, por ejemplo, fue la controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados en contra del Ejecutivo Federal por primera vez, resuelta en única instancia por la Suprema Corte, es decir, las tres instancias a nivel cupular. No hay más. Cámara de Diputados, la máxima representación del pueblo de México, en contra del Ejecutivo Federal, el presidente de la República, y resuelta por la Suprema Corte, en única instancia, y me tocó en suerte bajo mi ponencia. El caso, o el llamado caso Fobaproa, en donde por primera vez se condenó a un presidente de la República en su tercer año de gobierno, que es el año más importante o de más fuerza de los presidentes, a entregar toda la documentación y la información de los bancos. La ministra Sánchez Cordero también defendió el derecho a la preferencia sexual y la Suprema Corte se colocó a la vanguardia al autorizar la realización de matrimonios igualitarios. Considerada por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de México y reconocida en el 2004 como la Mujer del Año, doctora honoris causa por diversas instituciones educativas, Sánchez Cordero ha sabido combinar su vida profesional con la vida privada. Hoy ya siete lindos nietos y nietas, 3 hijos, un hijo y 2 hijas, un extraordinario compañero de vida que me ha acompañado ya por más de 47 años. Eso se dice rápido, pero 47 años son 47 años. Y ha sido una experiencia de vida muy importante y muy interesante, como ha sido también ser ministra de la Corte. Las vidas de los seres humanos, todas, son experiencias maravillosas, porque tuvimos la fortuna de nacer, de vivir, y de vivir en este país maravilloso, al que mucho, mucho le debemos todo. No creo que la deuda pueda ser saldada nunca, pero hacemos lo posible por contribuir y por construir un mejor México, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. Hoy, al dejar su puesto en la Corte, la ministra Sánchez Cordero de García Villegas se va con la satisfacción del deber cumplido. Primero, decirles a mis compañeros, a los actuales, a los que integran el Pleno, a mi compañera, a mis compañeros y a los que integraron en la novena época y que ya no están con nosotros, que para mí fue muy gratificante tenerlos como mis compañeros y como mi compañera, que han sido sensacionales, seres humanos, espectaculares conmigo,
sus atenciones, su cortesía, su amabilidad, su cariño, su afecto, lo aprecio enormemente. Y lo aprecio en lo que vale y en lo que significa y significó. Y desde luego a mis amigas, a mis amigos en el Poder Judicial, que hice muchos, jueces, magistrados, y los que llevo en mi corazón, a todos. ¿Y qué podría yo decirte de mi familia? Cuando ingresé a esta Suprema Corte, mis 3 hijos eran solteros. Me retiro de esta Suprema Corte con mis hijos, con familias, con una nuera y un yerno maravillosos y con 7 nietos, que son, como dice alguien por ahí, y lo cito, el postre de la vida. Y agradecerle a mi compañero de vida, que ha estado siempre junto a mí. Y no quiero dejar de mencionar a mis colaboradores. A todos, algunos ya son jueces y magistrados, a los actuales, a los que fueron. Normalmente era parejo, el mismo número de mujeres que el mismo número de hombres en esta ponencia. A ellos les debo lo que hice o dejé de hacer como ministra, lo que construí. Lo que construí lo construimos juntos. Ahí está. Ahí están las tesis, ahí están los precedentes, ahí están las resoluciones. Mi más profundo cariño, agradecimiento, reconocimiento, que se partieron el alma junto a mí y que siempre me acompañaron. El trabajo en la Corte con la gran pasión que todos le debemos tener a esta institución y al trabajo que hacemos.